Gloria al Señor. Qué bueno, familia, que está aquí para escuchar la palabra del Señor. A lo cual le pido que esté bien atento para poder que su vida sea bendecida. Si usted escucha con fe, pues va a recibir por esa fe. Si usted escucha con atención, de seguro que Dios le va a hablar a su corazón. No existe en el mundo científico algo que pueda medir nuestra espiritualidad. Algo que pueda decir en qué condición está nuestro corazón. No existe. El mundo ha colocado a un lado lo que es la presencia del Espíritu Santo, que es el que se encarga de revelar el pecado y la condición del hombre natural. Pero la Biblia es el único libro que cuando estamos frente a él revela tremendamente y de una forma acertada cuál es nuestra condición espiritual. Por eso desde el púlpito se le dice a los hermanos que más que usted lea la Biblia, deje que la Biblia lo lea a usted. Cuando usted permite que sea la Biblia, el libro de Dios, la verdad de Dios, usted permite que ese libro santo lo lea a usted, entonces su corazón es escaneado. Entonces usted entiende que es un pecador. Usted entiende cuán lejos está de Dios. Usted entiende cuánto le debe a Dios. Y usted entiende que debe de perdonar y amar a los demás. No existe en el mundo algo que le pueda hablar como le habla la palabra de Dios. Y cuando usted entiende en qué condición natural está, entonces usted puede entender que usted sufre de una ceguera espiritual. En la Biblia hay un hombre que se registra como ciego y es el famoso amigo Bartimeo. Más que un ciego físico, era un ciego espiritual, lejos de Dios, que gritaba en su vida para poder de que Jesús, que pasaba cerca de él, tuviera misericordia y pudiera recibir un milagro. Permita a Dios que en esta mañana usted pueda entender que es un Bartimeo, un ciego espiritual. Y ese es el título de la prédica de esta mañana: ceguera espiritual. Y tenemos que empezar con el personaje ya mencionado, Bartimeo. Acompáñeme a Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Ceguera espiritual. El peligro que usted corre al ser un ciego espiritual. El peligro que usted corre al no querer ver la verdad. No solamente usted corre el peligro, su esposa corre peligro, sus hijos corren peligro, su esposo corre peligro, sus amigos en el trabajo corren peligro. Bien nos dice la Biblia: no te juntes con el hombre iracundo, no sea que algo malo se te pegue de él. La Biblia nos orienta. Y vamos a estar viendo en esta mañana 2 episodios a manera de 2 puntos donde podemos comprender la maldad individual del hombre a través de su ceguera, pero también en esa maldad entender lo que Dios le ha pedido que vea y cuáles son las señales que puede tener un ciego espiritual que mina su comportamiento y mina el terreno que pisa, dando a entender que en cualquier momento va a caer y va a sufrir grandes pérdidas. A eso se le llama tragedia espiritual. Acompáñeme entonces a leer Marcos capítulo 10 del 46 al 52. Y como a mí me gusta que usted lea conmigo, porque es esa palabra la que se queda en su corazón, le voy a pedir que lea con fuerza, audible y puntualizado. 1, 2 y 3. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó
él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. ¿Que estaba haciendo? ¿Y dónde estaba? Hay personas que no están en el camino. Jesús señaló cuál era el camino. Yo soy el camino, lo dijo Jesús. Pero Bartimeo no estaba en el camino, estaba a un lado del camino. Una cosa es andar con Cristo y otra cosa es ser un simpatizante de Cristo a un lado del camino. Pero la Biblia nos dice que él estaba mendigando. Y aquí hay una verdad absoluta. Quien no tiene a Cristo, mendiga en su vida. Quien no tiene al Señor, pide limosna en su vida. Y no solamente limosna espiritual, limosna física. Se considera pobre y arruinada una persona que no tiene salvación en Cristo Jesús. Su ruina lo persigue por toda la eternidad. Versículo siguiente. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ya no estaba a un lado del camino, sino que ya seguía a Jesús en el camino. Cuando las personas reciben la vista espiritual, tienen toda capacidad e inteligencia y sabiduría para seguir a Jesús en el camino. Pero permítame en esta mañana, a manera de introducción, hablar un poco de Bartimeo. Bartimeo escuchó hablar de Jesús. Jesús venía caminando y algo que le ayudó a Bartimeo era tener la actitud correcta para escuchar a Jesús. La actitud correcta. Si usted no viene a la iglesia con la actitud correcta de escuchar a Jesús, nunca va a estar con él en el camino. Algo que también me llama la atención de Bartimeo era que en los tiempos de Jesús, una persona enferma como estaba él, se decía que su pecado lo había llevado a estar ciego. Y es una verdad que tenemos que ampliar en esta mañana. Tenemos que decir que la raíz de muchas enfermedades, o déjeme ir al extremo, de todas las enfermedades, es el pecado. Cuando usted no renuncia al pecado, usted es una persona ciega. Usted es una persona que puede llevar a su familia a la catástrofe espiritual. Usted necesita a Jesús. Él es el único que puede darle la vista a los ciegos. No solamente a los ciegos físicos, sino también a los ciegos espirituales. Algo que me agrada también de Bartimeo es que lo rodearon personas muy especiales. Le dijeron: levántate, levántate, el maestro te necesita. Ánimo. ¿Qué tan importante es estar al lado de personas que me llevan a Jesús? ¿Qué tan importante es estar al lado de personas que me hablan de Jesús? ¿Qué tan importante es estar al lado de personas que tienen la vida de Jesús? Que sus palabras me llevan o a arrepentirme y a seguir al Señor, o me llevan a crecer y a edificar mi vida de tal manera
que cada vez sea maduro. El mundo de hoy está necesitando cristianos maduros. Los inmaduros le hacen daño al mundo, porque son ciegos espirituales y son guías ciegas que guían a otros ciegos. Y si el ciego cae en un hoyo, pues los seguidores van a caer en el mismo hoyo. Pero algo que más me llama la atención de Bartimeo el ciego es que se levantó y tiró su capa. Tirar la capa implica abandonar nuestra forma de vivir. Él se levantó y al tirar la capa estaba simbolizando: no quiero más con el mundo, quiero contigo, Jesús. Parece ser que si hay algo antes del milagro, sería el arrepentimiento. Cuando las personas se arrepienten primero, reciben su milagro. Cuando las personas se ponen a paz con Dios, reciben su milagro. No puede haber paz si primero no hay justicia. Si primero no arreglo mi vida con Dios, ¿cómo pretendo tener paz? Si primero no me pongo a cuentas con quien le debo mi vida y a quien he ofendido toda la vida, ¿cómo voy a tener paz? Por eso la Biblia no se equivoca cuando dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas, vendrán por añadiduras. Dios es un Dios de orden, y antes de bendecirte, busca tu arrepentimiento. Antes de bendecirte, busca tu consagración. Antes de bendecirte, está buscando que te pongas a paz con el Señor. Pero permítame en esta mañana abrir un poco más el tema de la ceguera espiritual. Y el punto que viene me pone a reflexionar muchísimo, porque tal vez usted y yo nos comportamos de esta manera. Permítame relacionar en esta mañana la palabra ciego con algunos aspectos bíblicos, con dos especialmente, que no son los títulos. Primero, con la maldad de nuestro corazón. Le voy a decir algo: soy cristiano, convertido, amo a Dios con todo mi corazón, pero también nunca he dejado de ver la maldad de donde Dios me sacó. Y si hay algo que me empuja hacia adelante, es no volver atrás. Y cuando miro hacia atrás y miro de dónde me sacó Dios, de dónde me libertó, entonces entiendo que necesito continuar. Porque si no continúo, la Biblia dice que si regreso, mi postrer estado viene a ser peor que el primero. Yo no puedo creer que usted desee ser peor de lo que era antes. Pastor, ¿existe algo peor? Claro. Satanás vino a matar, mire que lo dice en forma singular, viene por usted. Viene a hurtar, lo dice en forma singular, viene por usted. Y viene a destruir, lo dice en forma singular, viene por usted. El asunto es serio, el asunto es delicado. La maldad del corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pudiéramos decir incluso que mi corazón puede ser más malo sin Cristo que el corazón del mismo diablo. Más que todas las cosas. Perversos. Por eso hacemos bien al estar atentos a las señales de mi vida, de la manera en que estoy andando, para mirar si estoy a punto de caer en la fosa de los leones y ser destruido, o tengo la oportunidad de arrepentirme y decirle a Dios: Dios, ya no quiero jugar con el pecado. Y eso nos lleva al primer punto de la mañana. Delante del ciego no pondrás tropiezo. ¿Usted está aquí esta mañana? Bueno, espero que esté aquí cuando se termine el culto. Quisiera repetir conmigo el primer punto a la voz de tres. 1, 2 y 3. Delante del ciego no pondrás tropiezo. Cuando me encontré con este versículo, usted puede leer el capítulo entero
Y el capítulo entero tiene algo peculiar, particular. Tiene la palabra no, 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 no. Y parece que el no de Dios se volviera fastidioso. No a esto, no a aquello, no a lo otro. Y me encontré con este deleite espiritual, donde dice, delante del ciego no pondrás tropiezo. Un ciego. ¿Ha visto usted ciegos? ¿Le ha dado la mano a un ciego? Aún con su varita larga y extendida, requiere de la ayuda. ¿Cómo sería ponerle tropiezo a un ciego? Yo creo que eso reflejaría la maldad de nuestro corazón. Hacerle alguna seña con la mano, burlarnos de él o colocarle alguna trampa para que caiga. Y Dios en su sabiduría dice, delante del ciego no pondrás tropiezo. Vaya conmigo al versículo que lo soporta. Levítico, capítulo 19, versículo 14. ¿Lo quiere leer conmigo, por favor, a la voz de tres? 1, 2 y 3. No maldicirás. Y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Wow. Lo quisiera repetir conmigo, a mí me parece estruendoso. 1, 2 y 3. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Al ciego no pondrás tropiezo. Y me encanta porque está escrito en el libro de Levítico. El libro de Levítico escribe más de 152 veces la palabra santidad. Es el libro que más escribe la palabra santidad que los otros libros. Además de eso, su versículo central dice, sed santos porque yo soy santos. Los levitas de ese tiempo se encargaban de llevar al pueblo al Señor, al camino al Señor. Y los levitas de ese tiempo se encargaban de que todos escucharan de Dios. Y tal vez el levita de esta mañana te quiere recordar que la santidad no solamente es lo que estás pensando, que la santidad tiene que ver con cada uno de los no de Dios. Y aquí hay un gran no. Al ciego no le pondrás tropiezo. Pero hablemos un poco de los ciegos. Un ciego pudiéramos clasificar dentro de una pequeña lista. A lo mejor yo me puedo equivocar a este tipo de ciegos. Los recién llegados a la iglesia están cieguitos. Todavía no ven mucho. Pudiéramos clasificar a aquellos que vienen por primera vez a la iglesia. Son cieguitos. Todavía no ven mucho. Pudiéramos clasificar al mundo de afuera. Ese mundo está ciego. ¿Y qué le está diciendo Dios a los levitas de esta mañana? A usted y a mí. Delante de los ciegos no pondrás tropiezo. ¿Acaso no le ponemos tropiezo al mundo afuera que está ciego cuando no sabemos, cuando no hacemos lo que sabemos hacer? El versículo termina diciendo, porque temerás al Señor tu Dios. Si la persona teme a Dios, no le pone tropiezo al mundo que está ciego. ¿Acaso no hacemos tropezar al mundo ciego cuando nuestro vocabulario es obsceno, sucio, bajo, lleno de palabras sarcásticas? ¿Acaso no hacemos tropezar nosotros al ciego cuando dejamos de ser la luz en medio de la oscuridad? ¿Acaso no le ponemos tropiezo al ciego cuando le impedimos a aquellos que quieren buscar a Dios de la manera correcta que lo busquen? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Te ha hablado Dios? ¿Te ha escaneado Dios? Puede decir el mundo
que en ti no hay tropiezo? ¿Puede el mundo asegurar que eres una persona sabia, que guías a los demás a Cristo? Hermanos, ¿acaso no somos guías de ciego si no vivimos conforme a la voluntad de Dios? Ponemos tropiezo a los ciegos de este mundo cuando no ponemos a Dios en primer lugar y a su palabra en primer lugar, cuando les mostramos un cristianismo a medias, cuando les decimos que Dios no es fuego consumidor, porque así somos buenos para hablar del amor de Dios. Buenísimos, todos nosotros, pero se nos olvida que también es fuego consumidor, que no perdonará a aquel que no se arrepiente. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo. Su vida inspira a los demás a seguir a Cristo. ¿Influye su vida en los demás a temer el nombre del Señor? ¿O es de los que toma la vida cristiana de una forma folclórica, de una forma por necesidad? Busco a Dios cada que lo necesito y cada que siento que tengo que buscarlo. A la verdad, hermanos, no es así. A Dios hay que buscarlo de día y de noche. O se nos olvida que cuando Él estableció el maná que viene del cielo, nos lo dio para que lo recogiéramos todos los días, hablándonos y diciéndonos que había una necesidad de Dios todos los días y que había un maná fresco de parte de Dios para nosotros todos los días. Es que quien repite dosis ayer de Dios encuentra una nueva dosis de Dios hoy. Por eso dice la Biblia que sus misericordias son nuevas cada mañana. Si usted no las vive es porque no quiere. Si usted no las acepta es porque es rebelde. Si usted no las vive es porque no quiere obedecer a Dios. Y hay otro versículo que acompaña este primer punto. Vaya conmigo a Deuteronomio. ¿Qué le pasa a las personas que le ponen tropiezo a los ciegos? Al que está recién convertido, al que está recién llegando a la iglesia, a los que nos miran en nuestra forma de actuar. ¿Qué le pasa? ¡Wow! Esta palabra sale de los labios de Dios, ni siquiera de los labios del pastor, sino de Dios. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, ¿qué? ¡Wow! Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. A ver, seamos fríos espiritualmente hablando. ¿Quién dijo que era el camino? Jesús. Y tal vez puedo relacionarlo allí mismo. Maldito el que hace errar a cualquiera en el camino del evangelio, en el camino de Jesús, en el camino de la verdad, en el camino de la vida. Hermanos, no nos hagamos malditos, que a causa nuestra los demás no vean la luz del evangelio. Y muchos no ven la luz del evangelio, tal vez por mi impaciencia, tal vez por mi falta de tolerancia, tal vez por mi falta de entrega y dedicación al Señor. Pues la Biblia me recuerda que soy maldito, maldito, maldito cuando hago errar al ciego por el camino. Y dice la Biblia que todo el pueblo dirá amén. La palabra amén no significa solamente así sea, sino que significa verdad es. Wow. Pero permítame que en esta mañana nos tomemos una radiografía y miremos cuáles son las señales que acompañan a una persona que está perdiendo su visión espiritual. Pastor, es que yo soy bueno, yo no mato una mosca, yo cuido tanto a mi mamá que tiene 95 años, a mi papá, si usted viera, pastor, cómo soy bueno.
La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, aun con todo lo bueno que eres tú, por cuanto todos pecaron, por todo lo bueno que hagas tú, por cuanto todos pecaron. Termina diciendo, están destituidos de la gloria de Dios. Usted, por ser buena persona y sin Cristo, ha pecado. Aunque usted respete a su esposa y no tiene a Cristo, ha pecado. Aunque usted sea una persona que no le hace daño a los demás y no tiene a Cristo, usted ha pecado. ¿Y qué dice la Biblia? Por su pecado, usted y yo estamos destituidos, lejos de la gloria de Dios, de la misericordia de Dios. Pero permítame en esta mañana entrar a este segundo punto. Señales de un liderazgo ciego. Y en esta mañana no tengo muchos versículos para compartir con ustedes, porque les debe de quedar de tarea para su altar familiar. Y es muy fácil explicar estos puntos. Señales de un liderazgo ciego. Si usted mira la imagen que tienen en el screen y en el televisor, imagínese a su esposo con esa venda delante de usted y su familia. Imagínese a su pastor con esa venda delante y la iglesia detrás. Imagínese a su esposa guiando a una familia. ¿Dónde vamos a parar? Pero gloria a Dios que existen los púlpitos, y gloria a Dios que está su bendita palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice que ha sido inspirada por el Espíritu Santo para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Gloria a Dios por su palabra. Bendito sea el Señor. Ahora metámonos en el campo de estas señales, porque de seguro que usted está dando alguna señal y está pisando campo que a cualquier momento es como una tierra movediza, donde usted va a empezar a ser tragado por la tierra, por su pecado, por su maldad, por su falta de consagración y por su falta de arrepentimiento. Cuando usted toma las palabras que yo le he mencionado, las antes mencionadas, y forma un paquete, entiende que esto es serio, que el que está profiriendo una maldición es Dios, no los hombres. Mire, familia, yo no creo cuando un hombre me maldice a mí. Yo le tengo pavor si la maldición viene del cielo. Cuando yo estoy en Cristo, no hay maldición que me toque, ni hay nada que me haga daño. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo Jesús, y porque todo lo malo de este mundo Dios lo cambia a favor del creyente, con el fin de bendecirlo, protegerlo y guardarlo. Ese es nuestro Dios. De día en una nube y de noche en una antorcha de fuego. Él va con nosotros. Si usted decide regresar es porque usted es un cobarde. Perdóneme que se lo diga. No sea cobarde, porque los cobardes no entran al reino de los cielos. Usted tiene que tomar la vida cristiana con gallardía, valentía y responsabilidad. Señales de un liderazgo ciego. Acompáñeme a Proverbios capítulo 10, versículo 9. Acompáñame, creo que es el 9. Y si usted es atento a lo que Dios le está diciendo, entonces usted será el mejor líder del mundo. Y cuando le hablamos al liderazgo, no solamente estoy hablando del líder de célula o al líder del altar familiar. Es a usted papá, es a usted mamá, es a usted hijo. Tenemos un liderazgo, todos tenemos un liderazgo. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será ¿qué? Lo podemos repetir una vez más. 1, 2 y 3. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Eso lo dice Dios. Camino en integridad, ando confiado. El que nada debe, nada teme.
Mas el que empieza a pervertir su camino, a hacer onditas, a tomar atajos, a hacer lo que yo quiera, porque yo mando, porque yo soy mi Dios. Dice la Biblia que usted será quebrantado. Usted es quebrantado cada que toma la palabra de Dios y usted la usa a su favor para excusarse. Usted no puede excusar su vida espiritual cuando está manchada por el pecado. Usted lo que tiene es que arrepentirse. Usted lo que tiene es que acercarse a Dios. Usted lo que tiene es que buscar misericordia de Dios. Es tan tremendo el pecado que hay pecados que lo siguen a uno. Como los pecados prematrimoniales. Como esos pecados que no debí cometer. Y hay veces pasa el tiempo y recuerdo que en el pasado manché la figura de un futuro, manché mi matrimonio, aunque me haya casado con la misma persona. Porque quien invita al diablo al noviazgo, tiene al diablo en el matrimonio. Quien invita a Dios en el noviazgo, tiene a Dios en el matrimonio. El que camina en integridad anda confiado. Este segundo punto tiene un eslogan. ¿Quisiera escuchar el eslogan? Este lado izquierdo está pero en furor. ¿Usted quisiera escuchar el eslogan? Ayúdeme. Señales de un liderazgo ciego. Y esto tiene un eslogan: la confianza se forma por el carácter y la credibilidad del líder. Estoy hablando para ti, papá. Estoy hablando para ti, mamá. Estoy hablando para los líderes de iglesia o los líderes del mundo que son luz de este mundo. El liderazgo es ciego. Los que siguen, si el liderazgo es ciego, los que siguen ese liderazgo tropezarán en esa misma dirección. La Biblia dice que donde no hay dirección sabia, el pueblo perece. Vemos a un ciego espiritual en la Biblia que llevó las personas a la desgracia total. Y hoy vamos a ver ese ciego. No solamente Bartimeo al fin y al cabo alcanzó misericordia. No solo recibió la vista física, sino también la espiritual. Pero vamos a ver a un líder en la Biblia que llevó a sus padres a la desgracia, y llevó a su familia a la desgracia, y llevó al pueblo de Israel a la desgracia por ser un ciego espiritual y por no prestarle atención a las señales que estaba viviendo. Sansón. Wow. ¿Ha escuchado hablar de Sansón? Todos, sin excepción, en esta sala han escuchado hablar de Sansón. Las comiquitas, ¿se acuerdan de las caricaturas cuando éramos niños? Salía Sansón todo con una correíta aquí, una cinturita así pequeñita, unas piernas que parecían un pino, una espalda enorme, con cabellito largo y una fajita aquí puesta, bien pintoso el man. Sansón. Hablar de Sansón en la Biblia es hablar de la desgracia de un líder. Hablar de Sansón en la Biblia es hablar de tragedias espirituales de un líder. Y no necesitamos mucho para hablar de Sansón. Sus características: promiscuo. Cambiaba de mujer constantemente. Características de Sansón: voluble. Con una incapacidad total de tomar la verdad y de escuchar a Dios. Un hombre que jugaba con fuego. Un hombre que decía: la gloria de Dios sobre mí. Vencía el problema, azotaba a sus enemigos y después seguía haciendo con su vida lo que le daba la gana. Jugar con la tentación. Se habla de un hombre en Inglaterra, ahora se me escapa el nombre de ese varón porque es de la vida real, que cruzó las cataratas del Niágara varias veces sobre un lazo. Era un hombre acróbata, no fallaba ni una. Y como dicen por ahí, que el que busca el peligro
en él perece. Cuenta la historia de este hombre que después de desafiar todas las maromas, todas las acrobacias, a manera de tentación, un día caminando por una acera, se resbaló en una cáscara de banano y se quebró una pierna. Y eso hace muchos años. Esa fractura que tuvo en la pierna le llevó a que su pierna se infectara y le cortaran su pierna. Y esa pierna cortada lo llevó a la muerte. Raro, pastor. No se mató cruzando las cataratas del Niágara. No se mató haciendo acrobacias. No se mató y por una cáscara de banano se mató. Hacía la tentación. Cuando juegas con ella y te burlas a la manera de Sansón, sales de una, sales de la otra, y en el momento menos esperado, la más pequeña de las pruebas, se tira en tu vida espiritual. Discernimiento espiritual. Si algo caracterizaba a Sansón, era la desobediencia. Y permítame, le leo algo que es especial, que usted debe de tener en su corazón. ¿Qué implica? Y ojalá me esté escuchando. Obedecer a Dios. Obedecer al Señor requiere adoptar su perspectiva de nuestra vida. Eso significa ser renovados en nuestro entendimiento, para que nuestras actitudes y acciones le honren. Significa también recordar quiénes somos sin Él y quiénes somos con Él. La obediencia es primordial en la vida del cristiano. Obedecer significa hacer lo que Dios dice, en el tiempo y la manera que dice que lo hagamos. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda a relacionar las situaciones con las instrucciones divinas dadas en su palabra para terminar obedeciendo a Dios en cada una de ellas. El Espíritu Santo me recuerda las instrucciones divinas dadas en su palabra para que en cada situación de mi vida yo termine obedeciendo al Señor conforme Él me lo ha pedido. ¿Usted está aquí? Pero arranquemos con la historia, porque la historia nos va a tomar un examen, una radiografía a nuestro corazón. Vaya conmigo al libro de Jueces, capítulo 13, por favor. Venga, les pregunto, ¿cómo se llama la prédica? ¿Cómo se llama la prédica? Entonces vamos a mirar a Sansón, conocido por su tamaño físico, pero también el tamaño físico era ideal para el tamaño de su pecado. Desobediente a sus padres. ¿A qué hijo le podrá ir bien? Hello. ¿A qué hijo le podrá bien? Le podrá ir bien si desobedece a sus padres. A ninguno. Soy el mayor de 4 hijos. Tengo 3 hermanos más. Y de los 4, tal vez el que mejor me he comportado. Y haciéndome ese examen, no es sino verle el recorrido a mis 3 hermanos. Y si hubieran evitado el dolor, si tan solo hubieran obedecido. Si tan solo hubieran evitado las grietas del alma. Si tan solo hubieran obedecido. No te cases con ella, no te conviene, no te metas en esa compañía. El que mucho abarca, poco aprieta. Y uno de terco y campeón del mundo, puro Rambo espiritual. Terminamos llorando. ¿Cierto que sí? Wow. Vaya conmigo. 1, 2 y 3. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Yo quisiera que usted entendiera lo que volvieron a hacer. ¿Qué? Quiere decir que lo venían haciendo, ¿cierto que sí? Parece ser que lo hacían, me arrepiento. Lo hacían, me arrepiento. Y dice la Biblia, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. ¿Delante de quién? Es que una cosa es que usted haga lo malo delante de los hombres, pero delante de Dios. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos. ¿Cuánto? 40 años siendo esclavos de los filisteos, que no eran los mejores patrones.
ni los mejores jefes, malos hasta la médula ósea, y por su pecado los entregó en las manos de los filisteos. ¿Qué quiere decir en las manos de los filisteos? Que los filisteos hacían con Israel lo que les daba la gana. Versículo 2. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, ¿qué dice? Ni cosa inmunda, ni comas cosas. Ay, detengámonos allí. Papi, yo quiero que usted vaya a la iglesia. Hijo, conviértase al Señor. Pero de esas cosas escasas en la Biblia, donde se le pide primero a los papás ser santos antes de que los hijos sean santos. La orden era para los padres de Manoah: no van a tomar nada inmundo, ni van a beber vino, ni sidra, ni cosas que los vayan a volver inmundos, porque va a suceder algo. Versículo siguiente: pues he aquí que concebirás y darás y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será llamado Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Qué entrada tan maravillosa la de Sansón. Nació siendo un niño prodigio, un niño brillante, bendecido por Dios. Su entrada al mundo estaba cantada, su entrada al mundo era triunfal, pero empezó bien y salió humillado. ¿No lo comprueban? 2 versículos más. Versículo 24 y 25 del mismo capítulo. Mire lo que había en ese niño. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció. ¿Y qué sucedió? ¿Y qué sucedió? Jehová estaba con él. ¿Qué le pasó a Sansón? Versículo 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Llegó un momento en que el espíritu de Dios vino y empezó a liberar a su pueblo, a su familia, a su padre, a su madre, a sus hermanos. Pero Sansón tenía cosas tan extrañas, cosas que duelen. Sansón realizó muchas hazañas de fuerza durante su vida y juzgó a Israel por 20 años. Sin embargo, Sansón se metió en problemas y finalmente acabó débil, ciego y esclavizado por los filisteos. ¿Por qué Sansón no llegó a ser el gran líder que su potencial prometía? Su despreciable, escúchelo, su despreciable carácter lo hizo indigno de confianza y eso destruyó su liderazgo. Era impetuoso, voluble, laxivo, caprichoso, sentimental e imprevisible. Nadie podía descifrar sus intenciones. La falta de confianza en Sansón se extendió hasta Dios. Antes de estar acabado, ya había roto su pacto como nazareno. Había tocado animales muertos. Se había producido una celebración donde tomó trago que dio miedo. Y por último cayó en las manos de Dalila la horma de su propio zapato. El seducido, el que seduce, fue seducido. El que engañaba fue engañado. Y llegó Dalila. Y cuando llegó Dalila, podemos decir lo mismo, cayó en la horma de su propio zapato. Se prostituyó Sansón. Sansón coqueteó reiteradamente con el desastre hasta que lo atrapó.
Depende de nosotros, escúchelo, vigilar nuestro carácter y edificar la confianza entre los demás para que Dios pueda usar nuestro liderazgo. La falta de integridad de Sansón fue su ruina. Cuando los líderes pierden eso, también pierden la confianza de las personas. ¿Usted está aquí? ¿Te consideran las personas como alguien digno de confianza? ¿Juegas con la tentación? Ahora vamos a ver las señales que proveyó Sansón. ¿Qué quiere decir eso? Que antes que un hombre caiga en pecado, primero está dando señales de su debilidad. Antes de que una mujer caiga en pecado, primero está dando señales de su debilidad. Mujeres, pull fly. Hombres, pull fly. Póngase en moscas. Primera señal. No prestan atención a debilidades evidentes en su carácter. Desde el principio de su vida, Sansón tuvo problemas con la impureza sexual y debido a que no trató de refrenar su deseo, se salió continuamente de sus límites. En vez de honrar con el mandamiento a Dios, de ser una persona separada para Dios, le gustaba salirse de sus límites. No prestan atención a debilidades evidentes en su carácter. Se autoanaliza. Se pregunta, ¿usted por qué le gusta hablar con la secretaria de vez en cuando? Se pregunta a usted por qué le gusta frecuentar ciertos lugares donde saben que no le dan dinero, donde saben que no le dan nada, pero su corazón late. ¿Le gusta? ¿Se ha autoexaminado? ¿Se ha autoexaminado cuando pasa una propaganda por su televisor de están ofreciendo un jabón? Porque es que el diablo es maliciosísimo. Un jabón lo comparan a una mujer desnuda. Para poder vender un jabón, tienen que mostrar a una señora usando el jabón. Yo quiero ese jabón. No, usted no quiere el jabón que está allí. Usted lo que quiere es que su mente vuele detrás de ese jabón. Señales, señales. Si algo te produce piquiña por el pecado, deseo por el pecado, arráncalo, quítalo, sácalo. Mejor es tu vida espiritual, mejor es tu relación con Dios, mejor es la pureza de tu corazón. Quien conserva una pureza de corazón se comunica más fácil con Dios. Después se acostó con prostitutas. Cuando un líder no se cuida oiga esto, cuando un líder no se cuida de reparar las manchas de su carácter, estas empeoran. Esta falla lo llevó a descender tanto que lo llevó a acabar con el fundamento de la moral. Segunda señal, se apoyan en el engaño para salvaguardarse. Cuando una persona coquetea con la desobediencia, a menudo lo sorprende uno usando el engaño para defenderse. Miente. ¿Ha leído la historia de Sansón? Le gustaban las adivinanzas. Lana que sube, lana que va. A ver, una adivinanza corta. Una adivinanza corta, ¿cuál es? Ese era Sansón. Utilizaba las adivinanzas para engañar a sus enemigos. Y cuando sus enemigos querían el acertijo de la respuesta a la adivinanza, ¿saben a quiénes buscaban? A las mujeres que él frecuentaba. Y las mujeres lo seducían, lo derretían en sus piernas. Él terminaba dando el acertijo y luego que se encontraba atrapado, usaba la violencia para liberarse. Impetuoso como Sansón.
se oculta usted tras el engaño para mantener su buen carácter, a los demás engañamos, pero nunca a Dios. Tercera señal, actúan impulsivamente. Nunca reaccionó ante lo que Dios le pedía, ni ante el consejo que le daban los padres, ni ante el consejo que le daban los hombres piadosos. Siempre reaccionó impulsivamente, como aguas impetuosas. Cuarto, caen en algún punto de su debilidad. Los que le dan rienda suelta a sus pecados, a la larga se ven consumidos por ellos. Cuando Sansón conoció a Dalila, finalmente encontró la horma de su zapato. El engañador fue engañado, el seductor seducido, jugó con Dalila, sabiendo que Dalila trabajaba para el diablo. Duro, ¿no? Pero ¿por qué tiene la culpa Dalila? Si es que también hay Dalilos. ¿Cierto que sí? ¿Usted está aquí? Escucha esto. Algunas personas les gusta creer que sus imperfecciones privadas no van a tener consecuencias públicas, pero siempre las van a tener. Los líderes no pueden eludir lo que hacen en tinieblas, porque siempre saldrá a la luz. Si lo que hacen es bueno, eso edifica su carácter. Pero si lo que hacen es malo, eso hará que se paren en terreno nada sólido, donde a cualquier momento van a caer. Quinta señal, nunca crecen en sabiduría. Proverbios 17, por favor. Nunca crecen en sabiduría. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Que no crecen en sabiduría. Si tomaras todas las fallas de Sansón y las señalaras, la que más problema le causó sería esta: perdió su capacidad de aprender. Nunca le importó lo que ocurría, bueno y malo. Nunca le pareció esperar, meditar en lo que le ocurría para adquirir sabiduría. Siguió con su rumbo equivocado hasta su destrucción total. Era tan indisciplinado y arrogante que perdió su capacidad de aprender. ¿Perdió su capacidad de qué? De aprender. ¿Pierdes tu capacidad de aprender? Cuando yo llegué a este país, lo primero que entendí es que tenía que aprender. Lo que no aprendí en Colombia lo tenía que aprender aquí. Y no estoy hablando de trabajos físicos, estoy hablando de trabajos espirituales. Como hay veces huimos, como hay veces nos vamos y dejamos historias en el pasado, entonces pensamos que un lugar cambiará todo el panorama de nuestra vida. Pensamos que allí hay grandes oportunidades, pero como usted reprobó de dónde viene, ¿sabe dónde le toca probar? Aquí. Le tengo una mala noticia, que puede ser buena si usted la quiere aceptar. Usted puede huir e irse, y le va a pasar tal vez como Jonás. Pero le voy a decir una cosa: en las manos de Dios caerá. Huyen los impíos sin que nadie los persiga, pero el justo está confiado como un león. Lo que usted no aprendió en el pasado y donde dejó huellas, donde dejamos huellas, les va a tocar aprendernos donde está. Muchos han tenido 3 y 4 y 5 hogares y dicen: no, es que no funcionó con ella. Ni con la primera, ni con la segunda, ni con la tercera, ni con la cuarta. Con ninguno funcionó. Ellos son como Sansón, no aceptan que tienen la culpa. Él nunca la aceptó. Dejan una huella y donde vayan dicen: ese es el hombre. Es que es tan lindo. Ese es el hombre. Es que me trata. Ese es el hombre. Es que viene y hace con la mano en la iglesia así. Es que si usted lo viera, pastor,
Y cuando llegó y dio el paso con él, se le salió el diablo al chamuco. Y ahí le arruinó su vida. Y luego decimos, no, es un nuevo hogar, no es una nueva aventura. No, 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 ya quédese ahí. Porque ahí es donde la va a tratar Dios, ahí es donde lo va a tratar Dios, ahí es donde lo va a purificar. O Dios se lo lleva o lo cambia. O usted se convierte de corazón. ¿Usted está aquí? No aprendió de una capacidad Sansón siempre perdió la capacidad de aprender. Cuando uno pierde, ya voy a acabar, la capacidad de aprender, entonces nos apoyamos en nuestra propia fuerza y en nuestro propio entendimiento. Proverbios capítulo 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Me están haciendo un atentado bíblico. 1, 2 y 3. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Cuando tú aprendes de tus errores, entonces tú no te apoyas en tu fuerza, sino en la fuerza del Señor, en la inteligencia del Señor. Y quiero terminar con esto. Para que un líder aprenda de sus errores, le estoy hablando a usted mamá, le estoy hablando a usted papá, le estoy hablando a usted líder. Para que un líder aprenda de sus errores debe de ser, primero, lo suficientemente grande para reconocer sus errores. Sansón no los reconoció. Segundo, lo suficientemente inteligente para sacarle provecho a los errores. Él nunca le sacó provecho a los errores. Tercero, lo suficientemente fuerte para corregirlos. Sansón nunca los corrigió. Y mire esto, nada es realmente un error a menos que no aprenda algo de ellos. ¿Se lo repito? Nada es realmente un error a menos que no aprenda algo de ellos. La derrota de Sansón empezó con una falla en su carácter. Esa falla le dejó sin entendimiento y con una incapacidad espiritual, ciego espiritual. Dos citas más bíblicas. ¿Cuál fue el final de Sansón? Vaya conmigo a Jueces 16, del 18 al 22. Y aquí ya había caído en las manos de Dalila o de Dalilo, para que usted no se incline en la balanza. Léalo conmigo a la voz de 3. 1, 2 y 3. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto ¿qué? Por eso es que la Biblia no se equivoca cuando Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón. No se lo des a Dalila, no se lo des a Dalilo, no se lo dé a Oscar Giraldo, la pastora, no se lo dé a Clara. Dame, hijo mío, tu corazón y sujétalo con la palabra, porque la palabra es mandamiento y lámpara a tus pies. Dice el corazón, y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Siguiente versículo. Y ella hizo que él se durmiese ¿dónde? En sus rodillas, y llamó a un hombre que le rapó las 7 guadejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo. La que le prometía amor eterno, afligirlo. La que le prometía disfrute en el hogar, afligirlo. La que le prometía paz en el matrimonio, afligirlo. Pero la culpa no era de Dalila. Dalila era quien era. Más tremenda fue ella, que nunca fue como un Sansón, voluble, se mostró como era. Pero mire lo que dice. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Cuando tú pecas, la fuerza se aparta de ti. No eres capaz con el pecado. No eres capaz de vencerlo. Por eso te decimos: ven a la iglesia. Porque te cae una palabra de fe y esa palabra produce una acción en tu corazón.
Y dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Siguiente. Y dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Luego se despertó él de su sueño y se dijo, mira lo que dice una persona que abusa del pecado. Y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Cayó en la cáscara de banano. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. ¿Cómo llama la prédica? Y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. ¿Dónde terminan los pecadores? La paga del pecado es. Y el cabello de su cabeza, y esto es maravilloso, comenzó a crecer después de que fue rapado. La gente dice que la fuerza de Sansón estaba en su cabello, porque Dalila le mandó a que le quitaran su cabello, pero es falso. La fuerza de Sansón estaba en su consagración a Dios. Cuando él vendió su consagración, perdió toda su fuerza. Porque le creció el cabello y ya no tuvo más fuerza. Pero ¿cuál fue el fin de Sansón? Es el fin de aquel que no se arrepiente. Vaya conmigo y terminamos y nos ponemos de pie enseguida. Versículos 24 al 30. Y léalo con entusiasmo. 1, 2 y 3. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios se entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, hablando de Sansón, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Wow. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Wow. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Yo quisiera, familia, que tan siquiera guardáramos unos 5 segundos y meditáramos en lo que hemos leído. Wow. Esto no puede ser tan superficial. No puede ser. Clamó al Señor y dijo, tan siquiera esta vez, acuérdate de mí. Mire en qué vergüenza estaba que ni siquiera le dijo, acuérdate de las buenas cosas que hizo. No hizo ni una. Acuérdate de mí. Mire, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego. Solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis ojos. Verso siguiente. Asió luego Sansón las 2 columnas de en medio sobre las cuales descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. 30. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa de los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. El penoso fin de Sansón. Empezó una vida ungida como un niño, lleno de gloria y de propósito, y terminó de la forma más vergonzosa. ¿Cómo estás terminando hoy?
Vamos a colocarnos de pie. Ningún líder puede abrazar el pecado y cumplir con su llamado de liderazgo al mismo tiempo.